¿cómo se llama? Pero hemos tenido problemas precisamente con las grabaciones. ¿Por qué, por qué está pasando? No lo sé. O sea, repito, no sé qué está pasando. En teoría se está grabando, pero de repente, pues no. Su servidor había borrado algunas cosas como tal para tener más almacenamiento, pero resulta que sí hay almacenamiento, pero no se está guardando. Entonces, no sé qué está pasando ahí. ¿Ok? De todos modos, lo que ya les había dicho acerca de los proyectos, del proyecto, perdón, con respecto a las indicaciones, se queda exactamente igual, no hay cambios, ¿vale? Así como se había mencionado, así se va a quedar, ¿ok? Pero sí quiero hacer un hincapié en ciertas cosas. Miren, yo sé que de repente, pues a muchos de ustedes les interesa su calificación y está bien, yo no voy a discutir nada de ello porque pues está bien, ¿sí? Eso creo que habla muy bien de ustedes en esa parte, ¿ok? De que se preocupen, de que estén al pendientes precisamente de sus materias, de las calificaciones. Recuerden a través, perdón, es a través también de la titulación. Entonces, sí, y créanme que yo entiendo mucho esa parte y en verdad les agradezco que ustedes traten de guardar esa parte, pero también quiero hacer hincapié en otro tipo de situaciones que de repente pues surgen y no quiero que haya malinterpretaciones como tal. Miren, su servidor tiene un horario de repente muy complejo, ¿vale? No crean que nada más me dedico a estar trabajando en ETAC, también yo tengo un cargo como de director técnico a nivel preescolar en una escuela aquí en Tulancingo. ¿Ok? Mis días prácticamente empiezan de 8 de la mañana ya de forma laboral, en algunas ocasiones 7:30, y termino de trabajar porque también doy clases en la tarde en ETAC, aprox entre 4 y 5 de la tarde, por lo regular. Más aparte, pues me gustó meterme en un taller y estoy de 7 a 9 todos los días, salvo ayer que salí a las 11:30 de la noche. ¿Vale? Entonces, y hoy entro a las 8 de la mañana. Entonces, ¿por qué lo menciono? Créanme que no es que yo no quiera revisar sus proyectos, pero de repente para mí es muy complejo revisarlos, ¿sí? Para que ustedes puedan tener una calificación. Algunos de repente yo les dije que los podía ver hoy en la mañana. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo ese tiempo, ¿vale? Para que yo los pueda revisar. Créanme que nunca los he calificado, incluso yo puedo decir que ni siquiera me fijo en los nombres, ¿sí? Con una intención negativa a ningún grupo, a ningún alumno, simplemente lo que entrega yo reviso y así se va, pero sí quiero que apelen un poquito a esa cuestión, ¿no? De repente, pues decimos, hay que tener la empatía al alumno, pero pues creo que a veces se queda de lado la otra parte, ¿no? Entonces yo les pido, ténganme tantita empatía con respecto a sus proyectos. Créanme que no es nada fácil de repente, pues calificar todos los proyectos en 2 días, ¿sí? Tan solo de ustedes son aprox 75. Entonces son 75 proyectos que tengo que revisar y que tengo que calificar antes del día antes del día martes, más aparte tengo una materia de metodología de la investigación donde tengo que revisar 20 proyectos, más aparte tengo otra de educación virtual donde son 20 proyectos, más aparte tengo otra que es ¿cómo se llama? Bueno, otra materia de evaluación educativa donde son aproximadamente 25 proyectos, aparte de clases en prepa. Entonces, créanme que de repente estoy muy saturado y sí, aunque ustedes no lo crean, también trabajo los domingos a veces. ¿Por qué? Porque su servidor, como les dije, me metí a un taller, el taller es de teatro y estamos presentando actualmente. Sí, entonces presentamos los días sábados y domingos. Entonces, en verdad, cuando les digo que de repente mis tiempos están saturados, no crean que es porque estoy nada más sentado esperando a no hacer nada, sino en verdad de repente mis tiempos están súper saturados, donde solo a veces tengo tiempo para venir, comer y a veces ni siquiera me da tiempo de eso y pues ahí estoy comprando cosas en la calle que no debería, pero bueno, ¿sí? Entonces tengan pie a esa parte. Si alguien quiere que yo le revise su proyecto, tengo un rato después de que termine la clase, ¿ok? Para que yo pueda revisar. Créanme que yo no me opongo, pero no lo hago con esa intención. También porque lo menciono, hace algún tiempo me tocó revisar un proyecto que de repente me decía una chica, oiga, ¿me puede revisar? Le decía, espérame, es que mira, ahorita estoy viajando y no lo niego, o sea, fui a un concierto y estaba viajando en el autobús y no, es que necesito correcciones porque después pues, yo no tengo tiempo de revisar y demás. Miren, yo medio revisé el proyecto, no lo pude revisar porque pues entre que yo estaba pues viajando en un autobús y ella que me está diciendo, es que no tengo otro tiempo y demás, dije, bueno, medio lo reviso, lo voy checando, hice algunas correcciones, le dije, mira, cambia esto, creo que ya va a estar bien,
¿sí? Tal vez mi error fue decirle, creo que ya va a estar bien, porque cuando ya lo pude revisar directamente en plataforma, pues no tenía una calificación que ya lo hubiese querido sacar. Su calificación fue de 8, que desde mi punto de vista creo que no es la mejor calificación, pero también no es mala calificación. ¿Sí? Y no saben, reclame y reclame de por qué esta calificación, por qué esto, usted me dijo que está bien y demás. Entonces, de repente, en verdad, no es mal plan, pero sí me cuesta trabajo revisar los proyectos cuando son solamente a distancia, ¿sí? Porque si ustedes quieren que se los revise de rápido, yo se los puedo revisar, pero así de rápido también es mi revisión de rápido. Y si yo de repente checo algunas otras cosas que tal vez estén mal y de repente ustedes como que ven que su calificación no fue 10, pues se empieza a ver este debate de por qué me dijo que estaba bien y demás. Créanme que yo no busco eso, créanme que yo les quiero dedicar el tiempo para revisar, pero también, repito, de repente a mí se me satura mucho, ¿vale? Entonces, quien quiera que hoy le revise, no tengo problema, pero sería terminando la clase. ¿Sí? Si les digo que es también después de su horario, créanme que de su horario de clases, créanme que también yo estoy trabajando fuera de mi horario. ¿Ok? ¿Sí? Entonces les pido esa empatía para que yo también pueda trabajar bien con todos y en verdad a mí a veces se me hace injusto decirle a uno que le puedo revisar y a los demás no, porque si le digo a uno que le tengo que revisar, yo siento que tendría que decirle a los 70 y tantos más que también les puedo revisar su proyecto y a mí me cuesta, porque entonces para mí es trabajar doble y saturarme y de repente, en verdad, he tenido alumnos que a veces hasta la 1 de la mañana me están mandando y mande mensaje de que le revise, le revise, le revise, y pues ya no puedo. Ya a esa hora, pues también ya ni siquiera estoy funcionando. Créanme que en una ocasión sí tuve ese detalle de que una alumna, pues estaba mensajeando con un conocido de ponernos de acuerdo para una actividad del día domingo, y estábamos así como de, oye, entonces a qué hora te veo a la 1 y demás, pero era a la 1 de la mañana. Y me dijo una chica, afortunadamente lo veo, le quiero preguntar cosas de mi proyecto, porque esto y el otro y demás. Yo no le contesté y todavía me reclamó de, y todavía no me contesta, ya lo vi que está en línea. Entonces, sí seamos prudentes con esa parte, por favor, ¿vale? Créanme que no es la intención nada más del servidor, sino de todos los demás. Ahorita lo que voy a hacer como tal es volver a checar el proyecto, ¿sí? Lo que nos está pidiendo en esta segunda sesión, creo yo ya había quedado un poco explicado la primera vez, pero aún así vamos a volver a revisar en caso de que sea necesario. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Que nosotros llenemos este cuadro. Miren, algo que ustedes tienen que entender bien, bien, es que las tareas no las hagan para ustedes, háganla para alguien más. ¿A qué me refiero? Si ustedes de repente meten algunos tecnicismos, algunas palabras o algo que de repente dicen, bueno, es que yo sí lo entiendo, no se queden con el de, bueno, yo sí lo entiendo. Traten de que cualquier persona de cualquier nivel educativo pues sea capaz de poderlo comprender. Así es como se hace un proyecto bien explicado y bien estructurado, ¿vale? Porque pues siempre van a estar teniendo proyectos. Lo que nos pide como tal precisamente son las teorías que nosotros tendríamos precisamente para poder trabajar, ¿ok? Es decir, estas teorías que nosotros hemos estado viendo precisamente a lo largo de la materia, sobre todo a partir del segundo parcial. Sí, yo les había dicho, vamos a trabajar la teoría por asociación, donde está entrando el conductismo, por reestructuración, donde entraría la gestal y aparte la psicogenética, ¿vale? La teoría sociohistórico, ¿sí? De Vygotsky, y también la teoría cognitiva, donde entrarían dos autores, David Ausubel y Gardner, ¿vale? Entonces, ya los nombres, pues ya también se los dije aquí, que son los representantes, ¿sí? Aquí no habría mucho que ahondar, perdón, porque nada más serían los nombres de las teorías y de los representantes. Donde ustedes ya tendrían que explicar más es la parte del papel del profesor, ¿ok? ¿Por qué del papel del profesor? Necesito que sí expliquen muy bien precisamente cuál es el papel que tiene el profesor con respecto a la teoría. Algunos ya les fui mencionando con respecto a las sesiones, qué es lo que se tendría que estar mencionando, ¿vale? Voy a hacer una pausa. Adelante, recién. No pude ver sus clases anteriores y ahorita estoy de camino a mi casa y casi no puedo escuchar lo de su clase. No sé si va a dejar un video grabado o algo así, profe. Mira, tengo aquí un detalle. ¿Cuál es la cuestión? Que no sé qué está pasando con plataforma, pero no está dejando grabar al 100%.
¿ok? Yo sí grabé, de hecho la última sesión sí la pude rescatar, ¿sí? Les mandé ahí un link ¿cómo se llama? En YouTube. Yo pretendo hacer lo mismo, pero créanme, ahorita yo estoy dejando grabar la clase, pero yo no les quiero decir que sí va a estar, ¿sí? De todos modos les voy a dejar otra de las indicaciones ahí en plataforma, en el apartado de noticias, pero si hay ese detalle, desconozco por qué esté pasando, ¿sí? No solamente a mí me está pasando, créanme que no es que no quiera grabar las sesiones, ¿sí? Simplemente que no sé por qué no se guarda, ¿ok? De todos modos, voy a intentar descargarla, subirla a YouTube para ver si es que la pudiesen ver, ¿ok? Pero de todos modos, en caso de que fallara por alguna otra situación, pues como les decía, les voy a poner en el apartado de noticias nuevamente las instrucciones, ¿ok? Sí, adelante, Jocelyn Marisol. Oiga, o no nos lo podría poner en un link de Drive y compartirnos el link y ya de ahí nosotros poder descargarlas para verlas. No me deja, lo que pasa que miren, yo ahorita la grabé, bueno, ahorita se está grabando. La de la semana pasada, no sé por qué, de hecho yo pensé que sí se había quedado en el mensajero, hasta que no me acuerdo quién me mandó un mensaje y me dijo, oiga, es que no se ve y ve, y yo lo traté de ver de mi celular y no se pudo, ¿vale? Entonces, no es tanto que yo no quiera, sino que de repente no me deja. Incluso el día viernes grabé otra clase, sí, de otra materia, y se supone que se grabó ahí 1 hora y no la puedo descargar. Es así de plano, no la puedo ni siquiera ver. Entonces, no hay ahorita forma porque a mí me piden que dé la clase por Teams y no encontré ahorita otra forma de grabar. Y créanme que no es que no quiera, sino que aquí no sé cómo hacerle. Ahí tengo esa cuestión. ¿Vale? De todos modos, voy a intentar hacer lo mismo que hice con ustedes la vez pasada, terminando la sesión, ver si me deja, ¿sí? Descargarla y subirla a YouTube. ¿Vale? Ha sido como lo que me ha salvado en algunas ocasiones, porque pues creo que casi todos tenemos acceso a YouTube, ¿vale? Pero bueno, en el papel del profesor ustedes expliquen, o sea, no nada más mencionen, el papel es activo, no, expliquen, detállenlo, ¿vale? Cómo debe de ser de acuerdo a la teoría, ¿ok? Después tenemos el papel del estudiante, donde ustedes van a explicar, ahora sí, cómo va a ser el papel del estudiante. Yo les mencionaba, por ejemplo, en la de teoría por asociación, donde entra el conductismo, ¿qué aspecto tiene el estudiante? El estudiante tiene un papel pasivo, donde solamente reproduce lo que el profesor está diciendo. Solamente se centra a escuchar, a entender indicaciones y replicarlas. Así como estoy diciendo, puede ser su descripción y no hay ningún problema. En la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué es lo que ustedes estarían poniendo? Prácticamente cómo se desarrolla, ¿no? Volvemos a poner aquí, el papel principal lo tiene el profesor porque todo se centra en lo que sabe, en lo que conoce y cómo lo hace, y también la parte del papel del entorno. En el caso del conductismo, ¿qué es lo que podemos observar? Que el entorno no juega un papel muy importante realmente en el conductismo, más no así en las otras teorías. ¿Ok? Entonces ahí lo que van a plasmar es, bueno, en el caso del conductismo, en esta ocasión el entorno o el contexto no juega un papel preponderante, ya que todo se da precisamente dentro del salón de clases con la intención de que el docente pues guíe las actividades que son regularmente repetitivas. Hasta ahí se queda. ¿Sí? Y ya en la parte de las observaciones, cualquier información que ustedes quieran agregar extra. Yo sí les sugiero que agreguen extra, ¿vale? Tampoco se la saquen de la manga o cosas como que no tengan mucho que ver nada más para rellenar, sino cosas que tendríamos que mencionar como aspectos importantes. Podemos copiar algunas cosas que ya dijimos anteriormente, no hay problema, como por ejemplo, ¿sí? El papel más importante en ¿cómo se llama? En esta teoría es el del profesor, ¿vale? Y se puede quedar así y nos pasamos con la otra teoría. Ok, ¿dudas de esto para que ya ahorita entremos en la cuestión del tema? ¿No? Ok, entonces me voy a ir con el tema.
No se les olvide que se cierra mañana, ¿vale? A las 11:59 de la noche. ¿Sí? Recuerden subirlo a tiempo. Sí, ahí en verdad, si ustedes no lo suben, yo ahí ya no podría hacer algo, se tendrían que comunicar directamente con el coordinador, ¿sí? Y ya él, cualquier situación que les llegue a comentar, pues yo estaría en disposición, ¿vale? Pero sí, el único que puede solucionar ese tipo de cuestiones ya es en coordinación académica. Voy a apagar tanto mi cámara porque luego, no, ya me cargo. ¿Vale? Entonces estaríamos entrando ahorita a a la sesión número 6. Voy a intentar trabajar la 6 y algunas partes de de la 7, ¿ok? Entonces, ahorita lo que vamos a empezar a ver, nada más voy a irme con los desafíos y con el material, ¿vale? Es lo siguiente, el principal interés de las teorías del aprendizaje no radica en las explicaciones de las etapas de desarrollo de los niños, ni tampoco en el intercambio social de contenidos de aprendizaje en el aprendizaje. En este caso, las teorías cognitivas estudian el proceso que se da en la mente del sujeto durante el momento del aprendizaje. Desde esta perspectiva, los humanos reorganizamos la información que ingresa a nuestro sistema cuando aprendemos algún nuevo contenido. Imagínate que te encuentras al frente de un grupo de preescolar que está comenzando con la identificación de vocales. Hasta ahora los niños identifican la A, la E, pero debes lograr que identifiquen las tres vocales restantes, I, O y U. Nada más quiero hacer un hincapié en algo, ¿eh? Actualmente no hay ningún contenido, bueno, actualmente se trabajan con contenidos y PDAs en prácticamente educación básica. PDA, que significa proceso de desarrollo de aprendizaje, porque lo que se busca como tal es que veamos cómo está haciendo el proceso del niño. En educación básica, ahorita lo más importante no es que el niño llegue al resultado, sino el proceso que está siguiendo el niño. Entonces, actualmente decíamos, un niño sabe o no sabe, así de punto, ¿vale? Actualmente podemos decir, está en proceso o sigue en el proceso. Por eso se cambiaron de nombre. Y repito, no se enseñan las vocales, aunque muchos los empiezan a enseñar por la cuestión de lectoescritura, pero no hay ningún PDA que hable en educación preescolar que el niño aprenda a escribir forzosamente, ¿eh? No lo hay. Muchas escuelas particulares lo hacen con la intención, pues sí, de tener como más matrícula y también como que pues se note el prestigio de la escuela, pero no debería, ¿vale? Con base en la teoría cognitiva, tu labor como facilitador no es la de explicar la existencia de las vocales, sino dar a los estudiantes los materiales que requieran para que puedan relacionar las letras que ya conocen con las nuevas y comprendiendo además que estas forman un conjunto de letras conocido como 5 vocales. ¿Qué estrategia podrías emplear? ¿Ok? ¿Qué materiales les propondrías y cómo guiarías el aprendizaje de los niños? Hay algo importante que quiero mencionarles antes de seguir con esta parte, de que precisamente los niños en esta etapa siempre es importante tener un autor base. Por lo general, ¿a quién tenemos? A Piaget, ¿vale? Entonces, no sé si ustedes ya vieron alguna materia que tenga que ver con desarrollo humano, sí, pero regularmente, ¿quién es nuestro máximo referente? Es Piaget. Y un niño que está en esta etapa preescolar, que es de los 3 hasta aproximadamente los 5 o 6 años de edad, que muchos es cuando salen, sí, tendríamos como tal cual el estadio preoperacional, donde todo se debe de centrar principalmente en el juego simbólico, ¿ok? Entonces, ¿qué estrategias podríamos emplear? Pues fácil, trabajar con juego. ¿Ok? Juegos que lleven a la identificación principalmente de los sonidos. ¿Sí? Yo les decía, muchas escuelas no deberíamos, pero a veces se trabaja esta parte de las vocales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Poner tarjetas. ¿Ok? Tarjetas con los nombres perdón, con palabras que inicien con alguna letra de las vocales. ¿Ok? Y que el niño las empiece a relacionar. No las va a relacionar principalmente con vista, a veces puede ser solamente el dibujo y nosotros vamos viendo, por ejemplo, avión. ¿Ok? ¿Con qué letra empezará? Miren, aquí está la imagen del avión y empieza con avión. ¿Qué letra empezará? Entonces, así vamos viendo, ¿no? Y también, por ejemplo, alguna con elefante, ¿sí? Entonces, así es como vamos viendo esta identificación de las letras, sobre todo para que el niño las empiece a relacionar. ¿Ok? ¿Qué materiales le propondrías? Como ya dije, tiene que ser, bueno, como veíamos, es preoperacional, tenemos que trabajar con material concreto. ¿Alguien sabe qué es material concreto? ¿Lo han escuchado?
¿no? Ok, material concreto, ¿qué es? Prácticamente todo el material que el niño pueda manipular con sus manos, ¿sí? Pueden ser desde cosas muy complejas hasta cosas muy sencillas, ¿sí? Como por ejemplo, no sé si han visto que ahorita, no recuerdo el nombre, es como una pequeña arena, que es como masita, que se va formando. Ese puede ser material concreto, pero también pueden ser colores, ¿sí? No porque solo colorea, sino porque los puede tocar. Puede ser también a lo mejor bolitas de papel, pueden ser material que a veces encontramos como rompecabezas, ¿vale? Que es un poco más elaborado, pero también pueden ser cosas muy sencillas como fichas, ¿vale? Todo aquel que el niño pueda tocar, pueda moldear y pueda plasmar sobre él, ¿vale? Entonces es así como veríamos este primer desafío. Vamos con el siguiente desafío, ahorita vamos a ver el material, ¿vale? Para avanzar un poco más rápido y ver también un poco de la otra teoría, ¿sí? Dice aquí, revisemos, retomemos el caso que revisamos la semana anterior, donde el objeto de aprendizaje radica en que los niños aprendan las 3 vocales que les faltaban. En esta ocasión debes agregar a tu propuesta una estrategia, actividades en las que los niños puedan descubrir la utilidad de las vocales en su entorno. Con ello te convertirás en su guía. Sin embargo, debes permitir que por sí solos descubran la función que tienen las letras en su vida cotidiana y dónde pueden encontrarlas. Miren, esta parte es bien interesante. ¿Por qué se los menciono? Porque regularmente nosotros también tratamos de crear algo que se llama ambiente alfabetizador, ¿ok? Este ambiente alfabetizador, ¿de qué se trata? Que el niño pueda identificar que existe un sinfín de letras y de números que están alrededor del niño, ¿sí? Un ejemplo, si un niño va a la tienda, ¿sería un ambiente alfabetizador? ¿Creen que sí o creen que no? Yo digo que sí, profe, porque es el lugar donde el niño puede ver las necesidades, ¿no? O tocar las cosas. Ok, muy bien, exactamente, va a tocar cosas, ¿no? Esas cosas que van a hacer, pues cosas que también le gustan y le llaman la atención, porque en muchas ocasiones los niños relacionan, sobre todo las marcas de productos, que pues, no son tan sanos, pero bueno, eso es punto y aparte, ¿sí? Con cosas que conocen o los comerciales, ¿no? Entonces de repente pueden ver un envase de Coca-Cola y decir, ay, dice Coca, ¿sí? Y no porque relacionen la palabra Coca-Cola o ya estén identificando esta parte de entender las palabras, las letras, sino porque para ellos es cotidiano, es parte de su ambiente, ¿sí? Entonces eso también nos puede servir a nosotros a identificar ese tipo de cuestiones para que el niño pueda aprender más. Regularmente dicen los niños que están en el comercio o que de repente niños de zonas urbanas, pues aprenden a leer más rápido que los niños de zonas rurales. Es verdad, pero también tiene que ver mucho el ambiente alfabetizador. Un niño que vive en alguna comunidad o que en su casa nadie está leyendo o nadie hace algo por la lectura, pues va a ser más difícil que lea. ¿Vale? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que esa información nos va a servir también para nuestro esquema. El entorno va a ser importante. ¿Por qué motivo? Porque el entorno me va a ayudar a que el niño también aprenda. ¿Sí? Como si yo quiero que mi niño aprenda a leer, ¿qué necesita hacer? Verme leer. ¿Ok? Entonces, seguimos. Para ello te convertirás en su guía, sin embargo, debes permitir que por sí solos descubran la función que tienen las letras en su vida cotidiana y dónde pueden encontrarlas. Bueno, ya vimos un ejemplo. ¿Qué actividad le propondrías para lograr este descubrimiento? ¿De qué forma guiarías el proceso? ¿Cuál sería la forma de involucrar a todo el grupo en el proceso por descubrimiento? La parte del descubrimiento, ¿qué quiere decir? Que vamos a retar al niño. Hay un concepto que se llama reto cognitivo, ¿ok? Un reto ya sabemos que ese es un desafío, es algo que nos puede costar trabajo. Pero cuando hablamos de un reto cognitivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un reto en el que me están haciendo pensar, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer al niño, retarlo a que piense, resuelva por sí solo. Entre más lo hagamos, el niño va a aprender más, ¿ok? Entonces, ¿qué actividades propondríamos para que descubra? Pues ponerle desafíos. De hecho, muchos están en contra de, en lo personal yo no, ¿vale? Pero también me costó trabajo como entenderlo al principio, acerca de los libros de texto gratuito, sobre todo desde el modelo educativo 2017, porque ya no había libro de matemáticas, se llamaba libro de desafíos matemáticos, donde ahora tú como maestro tenías que también desarrollar desafíos para poderle enseñar al niño. Y a veces estábamos viciados en que, pues sí, yo le voy a enseñar, pero pues necesito un libro que me dé todos los ejemplos, ¿no? Y que me ponga muchos ejercicios.
Entonces, ahorita, por ejemplo, con los nuevos libros, muchos maestros pues, no saben qué hacer porque se acostumbraron a trabajar de esa forma, ¿no? Incluso les puedo decir que a su servidor me han llegado pues diversas encuestas de personas que hacen a veces hasta incluso estudios para estar en contra de los libros, ¿no? O sea, oye, ¿tú qué opinas? ¿Está bien o está mal? Es que el libro ya no tiene ejercicios, entonces, ¿cómo van a aprender? Pues no, porque ahora lo que importante es el contexto, que el niño aprenda de su contexto, que vea qué hay en su realidad y de ahí formulas tú como maestro los problemas, ¿vale? Pero pues no es difícil. Pero bueno, las teorías cognitivas del aprendizaje proponen también que el sujeto, como elemento activo del proceso de aprendizaje, debe explorar el medio circundante para descubrirlo y comprenderlo, ampliando con ellos sus redes de estructura mental, es decir, dándole un significado y sentido al mundo que lo rodea. Pero va a ser por esa cuestión de que él descubra cómo es que funciona todo y pueda proponer cómo trabajarlo o cómo abordarlo. A eso se refiere esa parte del aprendizaje por descubrimiento. Ok, vamos a irnos a las diapositivas. Me estoy saltando el día de hoy las infografías, pero pues mucha de la información de las infografías viene precisamente en la presentación. Ok, entonces también vayan haciendo sus anotaciones de la teoría que vamos a ver ahorita. Sí, ahorita es la teoría de David Ausubel. Ok, para que también pues vayan llenando su cuadro de tarea. ¿Sí? Entonces es la psicología cognitiva, rama de la psicología encargada del estudio de los procesos que se dan interiormente en la mente, entre los que se encuentran cosas que van a ser bien interesantes para ambas carreras, tanto educación como psicología. Atención, percepción, pensamiento, lenguaje y memoria. ¿Sí? Voy a hacer nada más un hincapié. Anteriormente se consideraba a una persona inteligente porque tenía la capacidad de memorizar. Actualmente no decimos que una persona es inteligente porque tiene buena memoria, sino que tiene la capacidad de memorizar y hasta ahí se queda, ¿vale? La aplicación de la psicología cognitiva en escenarios educativos implica poner suma atención al papel del estudiante como partícipe de su aprendizaje. Ahí vemos el papel del estudiante, ya es un partícipe de su aprendizaje. Eso es lo que tendría que venir en su cuadro, retomando los conocimientos que ya tiene para lograr un aprendizaje significativo. Eso es lo que tendría que estar en su cuadro comparativo con respecto a la teoría cognitiva, ¿sí? De David Ausubel. Entonces, David Ausubel, como tal, sí se vio influenciado por Piaget. De hecho, son un tanto contemporáneos, pero es más joven, era más joven Ausubel, ¿ok? Solamente que él también, pues, se metió en muchas cosas que, pues, como que lo quieren al final a trabajar en desarrollo cognitivo, ¿vale? Dice aquí, su teoría tiene una marcada influencia por las ideas de Piaget. Ausubel estudiaba las formas en las que las personas aprenden desde el razonamiento que se genera para lograr ese aprendizaje. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el humano ya sabe, determinar esto y enseñarle en consecuencia, ¿sí? Les voy a contar nada más cosas a grandes rasgos de David Ausubel. Él de hecho es descendiente de judíos, solamente que él no llegó con la Primera Guerra Mundial, su familia vino un poquito antes, pero pegado a, ¿ok? Y nació estuvo pegado en la costa de donde está Nueva York para abajo, ¿ok? Pero lo importante aquí de Ausubel como tal es que él primeramente quiso estudiar medicina. Miren, la carrera de medicina no estoy diciendo que es mala ni que es buena, simplemente que hace 100 años atrás era muy sencillo de estudiarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente una persona podía estudiar medicina en prácticamente un año, ¿sí? Y a veces podíamos trabajar de maestro sin necesidad de estudiar, pero bueno, eso es punto y aparte, eran otras épocas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues precisamente, pues él estudia medicina, posteriormente quiere estudiar psiquiatría y después pues ya empieza con una rama emergente que era la psicología en aquel entonces, ¿ok? Como yo les decía, él es de descendiente de familias judías. Las familias judías tienen formas muy específicas de educar, ¿ok? Muchos los conocemos a veces por una que otra broma que hacen que son muy codos, ¿ok? Que son muy explotadores y que trabajan todo el tiempo, ¿ok? Pero también algo que no podemos negar es que precisamente sí se les da como muchas responsabilidades desde una edad muy joven, ¿no? Y que incluso a los judíos se les empieza a considerar pues ya casi como si fueran adultos desde que pasan a la pubertad, ¿sí? Pero esta parte de que son adultos se les da incluso hasta en el papel de las responsabilidades, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a ellos se les responsabiliza mucho, precisamente a una edad muy temprana. Ausubel ya después empezó a hacer estudios, de hecho hizo un estudio comparativo, yo les decía un poco la semana pasada, pues los vuelvo a repetir, un estudio comparativo es cuando yo comparo dos cosas, así de fácil. Entonces, Ausubel, ¿qué comparó? ¿Cómo es que era educado un niño judío y una tribu, precisamente en el sur de Asia, de una tribu que se llama Maori, donde también se daba cuenta que los niños tenían otro tipo de capacidad cognitiva, pues muy diferente y un tanto limitada comparada precisamente con los judíos. ¿Ok? Entonces él quiso decir, bueno, pues ¿por qué está pasando eso, no? Porque tienen otro tipo de capacidades que son un tanto limitadas. ¿Sí? Él se dio cuenta de lo siguiente, que precisamente en la tribu maori, pues también los estilos de crianza eran muy diferentes. ¿Por qué motivo? Porque mientras los judíos, pues sí, cuidaban a sus hijos y todo, pero les empezaban a dar responsabilidades como ayudar en casa desde que tenían 2, 3 años de edad, aprox, cosas sencillas como acomodar su ropa, juguetes, etc, etc. En las tribus maori lo seguían cargando hasta los 4 años, ¿sí? Y el niño prácticamente empezaba a caminar por sí solo después de 4 años de edad. Es decir, que pues ya estaba en una edad un tanto grande, lo que lo hacía torpe hasta cierto punto en su función sensoromotriz, ¿vale? Es decir, que prácticamente es como, ahí metemos a Piaget, que prácticamente estaba un poco, más bien no un poco, sino un tanto atrasado en las etapas de desarrollo, ¿ok? Entonces, es lo que se dio cuenta y empezó a fijarse por qué, o sea, qué cosas nos vamos a dar cuenta del por qué. Aquí es donde el contexto tiene un papel muy importante. El contexto puede favorecer o puede también dificultar el proceso de aprendizaje para este autor, ¿ok? Y pues vamos a decirlo, no estaba nada errado, ¿vale? Entonces, para él el conocimiento se construye, el punto de partida del aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe, son aquellos conceptos, objetos, actividades y actitudes que ya conoce y domina. Vamos a entender que precisamente para Ausubel todos tenemos un grado de conocimiento, no es el mismo, pero todos tenemos nociones de todo, ¿sí? Un ejemplo, si yo les hablara o les preguntara cosas de alimentación saludable, pues me sabrían decir algunas cosas. Puede que estén equivocadas, puede que sean verdaderas, pero tienen una noción. Entonces, eso es lo que él nos menciona en esa parte. Hay un punto de partida. Y los nuevos conocimientos se relacionan con los que ya se posee el estudiante, formando así redes que se van ampliando conforme el sujeto aprende. Estas redes, ¿dónde están? Pues en nuestra mente. ¿Sí? Él retoma la parte del andamiaje que ya les he explicado, pero lo vamos a retomar ahorita. Sí, porque ahora sí es donde lo vamos a ver bien, bien. Ausubel retoma el concepto del andamiaje mental que ayuda a la persona a aprender nueva información. Los organizadores previos funcionan como andamios para lograr que se afiancen los nuevos contenidos. Voy a poner un ejemplo que va a ser como muy básico, pero espero que les funcione, ¿vale? Imaginemos que vamos a construir un edificio, ¿vale? Y para que podamos construir ese edificio, tenemos que tener un desarrollo en las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación y división. Y hay un por qué tienen que ir en ese orden. No crean que nada más es porque a alguien se le ocurrió que solamente vayan en ese orden. Hay un por qué, ¿ok? Para que yo pueda hacer una suma y pueda tener una base, ¿con qué tengo que plasmar? Con algo que se llama conteo, ¿ok? Ok, ¿qué es el conteo? Sí, el conteo es cuando yo tengo cosas y las empiezo a contar una por una. ¿Ok? No sé si se alcanza a ver en la cámara, si se alcanza a ver lo que estoy mostrando. Sí. Sí. Ok, ¿qué es el conteo? El conteo es que el niño pueda contar 1, 2, 3 y hasta así, ¿vale? El número que llegue. Regularmente en preescolar llegamos hasta el número 20 en tercero, ¿vale? O así debería decir, eso sí dice el programa. Pero podemos empezar en segundo o tercero que cuenta hasta el 5 o hasta el 10, ¿ok? Es nuestra base. Entonces, yo no puedo trabajar sumas si mi niño no sabe contar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi base? ¿Cuál es mi cimiento? Que el niño cuente y que yo le diga, mira, tengo uno, acá tengo uno, dos, quiero saber cuántos hay en total. A ver, los voy a juntar y vamos a contarlos. Uno, dos, tres. ¿Cuántos tengo? Tres. Yo sé que parece como cuento, como, perdón, como, pues sí, programa infantil de preescolares, pero por eso así son, ¿vale? Porque así es como se va empezando a trabajar. Ya una vez que el niño domina el conteo y ya
Y digo, mira, tengo aquí 2 y junto 2, a ver, 1, 2, 3, 4. Ah, mira, es 4. ¿Sí? Ya vamos a pasar con la suma. ¿Sí? Con la suma, ¿a qué me refiero? Mientras no hicimos una suma de juntarlos, hicimos algo que se llama conteo 1 a 1. ¿Vale? Pero ya cuando hablamos de la suma es cuando, ahora sí, tengo 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Ok? Y el niño ya no necesita palitos para decirnos, sino que nos dice, 2 más 2, y empieza a contar con las manos, hace bolitas o algo hace para decirnos qué es, ¿ok? Una vez que domina precisamente el hecho de juntar colecciones, ¿sí? Ahora, ¿qué también podemos hacer? Quitar colecciones. Tenía 4, presté 1, ¿cuántos me quedan? 3, ¿vale? Es más fácil poner que quitar, ¿vale? Es más sencillo para nuestra mente. Por eso empezamos con la suma y posteriormente con la resta. ¿Ok? Después empezamos con la multiplicación. ¿Sí? La multiplicación que nos dice cuánto es algo por algo, ¿no? Lo vamos así, pero imagínense, el conteo va a ser nuestro cimiento, nuestro primer piso va a ser la suma, nuestro segundo piso va a ser la resta, tercer piso va a ser la multiplicación y cuarto piso va a ser nuestra división y hasta ahí le dejamos, ¿vale? En la primaria. Ya después vemos otro tipo de cosas como el cálculo y demás, pero bueno, vamos a dejarle hasta ahí. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos con un grupo o de repente alguien nos dice, oye, ¿me podrás apoyar con que mi hijo aprenda las divisiones porque no se las sabe, ¿no? Y le preguntamos, oye, ¿y qué tal le va con las sumas y las multiplicaciones? No, es que nada más quiero que lo apoyes con las puras divisiones porque esas se le dificultan. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos invirtiéndole al piso número 4, pero no hemos visto cómo está el piso 3 o cómo está el piso 2 o cómo está el piso 1 o desde los cimientos, ¿sí? Para los que han construido alguna casa, ¿qué pasa con los cimientos? Si los cimientos no son buenos, ¿qué va a pasar con la casa cuando hay algún sismo o otro tipo de situación? Se va a caer, no tiene soporte. Exactamente. Lo mismo nos decía Auswell con el conocimiento de un niño, ¿sí? Si no tenemos una base sólida, pues no va a tener un soporte y no va a poder desarrollar. ¿Por qué de repente nosotros decimos, bueno, es que ¿por qué no me entienden cuando yo les digo que me lean este párrafo y me lo expliquen? ¿Ok? No existe en algunas personas algo que se llama comprensión lectora, pero a veces también no hay una habilidad lectora, no hay identificación de ideas. Entonces, la comprensión lectora no es algo sencillo, es algo complejo, que incluso, pues sí, muchos adultos de repente, pues nos puede costar trabajo, pero tenemos que irnos desde donde no entendimos, ¿vale? ¿Qué cosa está atorada que necesitamos todavía reforzar ese andamio para poder superar y poder seguir construyendo, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a poner otro más elaborado, ¿no? ¿Cómo quiero que mi alumno desarrolle una investigación y sea capaz de parafrasear cualquier autor si todavía le cuesta trabajo identificar ideas principales, si no sabe plantear oraciones sencillas, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pues básicamente ayudarlo desde donde se quedó, desde donde el andamio está, pues, un poco mal. ¿Tengo que investigarle dónde es? Sí, pero desde ahí tendríamos que estarlo trabajando. ¿Ok? Entonces, también Auswell nos dice que existen dos tipos de organizadores. ¿Ok? Esos organizadores hagan de cuenta que son como carpetas que tenemos en el cerebro que nos ayudan a organizar la información. Por eso se llaman organizadores. Los comparativos permiten recuperar información similar a la nueva en la memoria de trabajo. Por eso se llaman comparativos. La comparan. Así de sencillo. Los expositivos se utilizan para contenido nuevo adquirido por el estudiante que ayudan al estudiante a comprender el nuevo material y buscar forma de integrarlo en la estructura mental. No sé si de repente les ha pasado que de repente pueden estar exponiendo para sí mismos. Por eso Auswell los llamó expositivos, porque tienen esa función de exponer para nosotros mismos para poder tener comprensión de las ideas o los temas que pues vamos viendo. ¿Ok? Por eso se llaman así. ¿Sí? Y también bueno, para Auswell la estructura mental es jerárquica. Existe un concepto primario que incluye los particulares y así sucesivamente. Al aprender, el estudiante genera redes cada vez más complejas que le permiten generar una estructura mental propia. Es decir, que cada cerebro va acomodando la información de acuerdo al contexto y cómo se le presenta. ¿Ok? Entonces, hay que buscar también actividades en esta ocasión
que sean atractivas para el estudiante, ¿ok? Y como les decía, que sean retadoras cognitivas, que lo ayuden a pensar y desarrollar el cómo solucionar ciertas cosas. El proceso mediante el cual el sujeto relaciona el nuevo conocimiento con el que ya posee, integrándolo a la estructura mental y que por consiguiente a la memoria a largo plazo. Por eso es importante también para Oswald la memoria, porque todo lo que aprende el niño, ¿a dónde se va a ir? A la memoria a largo plazo. Es decir, que se le va a quedar para toda la vida. De hecho, así también funciona el lenguaje, ¿vale? Ahora, estos estudios se van a complementar con otro psicólogo y pedagogo que se llama Jerome Brunner, ¿vale? No estoy pidiendo que metan también a Brunner, pero pues nada, lo vamos a mencionar, ¿vale? Planteó la teoría del aprendizaje por descubrimiento. El alumno es el principal protagonista del proceso educativo, ya que es quien descubre progresivamente los contenidos, ¿sí? Pero eso nos dice, hay que hacer que el alumno pues pueda descubrir el conocimiento del cual apenas va a acceder, ¿ok? A eso se refiere. Para Brunner, el papel del profesor es dar al estudiante los materiales que le permitan explorar el contenido y fomentar en él la curiosidad por experimento, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el papel del docente se va a ir a una cuestión de ser un guía. Y el papel del alumno utiliza los materiales que se le proporciona para paulatinamente comprender el contenido que se pretende que aprenda. ¿Sí? Brunner, en su aprendizaje por descubrimiento, retoma el concepto del andamiaje. Este lo retoma precisamente también de Ausubel, para referirse a los materiales que los profesores dan a los estudiantes para que descubran el contenido a aprender. Es decir, que nada más Brunner transforma esa cuestión del andamiaje no solamente al proceso, sino también a los materiales a utilizar. Por ejemplo, yo como andamiaje pretendo que ustedes vean este video, estas diapositivas, esta lectura o hagan este experimento, ¿vale? La decisión acerca del tipo de material a proporcionar debe basarse en la observación y el análisis de las características y necesidades del grupo al que pertenece. Entonces, fíjense muy bien con quién están trabajando para poder ver qué andamiaje van a utilizar. Yo apenas tuve una situación con una maestra porque pues está trabajando en preescolar y de repente me tocó asesorarla y le decía, mira, Miss, pues estás trabajando con estos niños, pero me llama la atención que me hayas puesto a exponer pues, ciertas cosas, ¿no? O sea, no entiendo el por qué lo estás poniendo a exponer. Le digo, ¿qué es lo que estás buscando? Dice, es que ellos indaguen. Ok, ¿cómo van a indagar? Pues es que van a buscar información en fuentes bibliográficas. Y yo me fui para atrás. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo va a buscar un niño en fuentes bibliográficas información si estamos hablando de un niño de segundo de preescolar, ¿no? O sea, si fuera un niño, pues, que me dijera, no, pues va en primaria, pues, le podría costar trabajo, ¿no? Si va todavía en tercero o cuarto, pero quinto, sexto, pues ya como que ya lo podría hacer. Pero que fuera de preescolar, yo dije, chin, pues no está considerando con quién está trabajando, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar con quién trabajo y como les decía, podemos retomar, pues, a Piaget. La teoría de Brunner es el fundamento de muchas de las metodologías alternativas de la educación que están vigentes en la actualidad, ya que sus postulados se alejan totalmente de la educación tradicional, ¿sí? ¿Por qué se alejan? Porque pues también anteriormente decíamos, bueno, si el niño es así, más bien, si yo quiero enseñar esto, pues voy a hacerlo como a mí me enseñaron y como yo lo he aprendido y como yo creo que son las cosas. Aprendizaje tradicionalista. Entonces Brunner dice, no, hay que tener en cuenta con quién estoy trabajando, cómo voy a trabajar, qué cosas voy a proponer, ¿vale? Pero basadas en quién? Precisamente en el alumno, ¿ok? Entonces, vamos a tener en cuenta este tipo de cosas y también para el aprendizaje de Brunner por descubrimiento, según su teoría, una vez que el estudiante ha experimentado el contenido, busca la forma de categorizarlo para incorporarlo en su estructura mental. Es decir, descubre, lo aprende y lo va a llevar a su mente para organizarlo, ¿ok? Este proceso de categorización permite a las personas comprender el mundo y generar su propia interpretación de del mismo, de lo que ve, ¿vale? Ahora, ¿qué más vemos? Las categorías no son estables, ¿sí? ¿A qué se refiere esta parte de las categorías? Lo que el niño puede acomodar con respecto a lo que va aprendiendo. No se queda igual, sino que se puede conjuntar, ¿sí? Imaginemos, un niño aprende, pues ahorita, pues ir a la escuela, ¿no? Y aprende que, pues, qué alimentos son buenos y son malos, y hasta ahí se queda, ¿vale? Pero también estas categorías se pueden ir mutando. ¿Por qué? Porque después a lo mejor conforme va creciendo, pues va a darse cuenta que existen diversos tipos de alimentos,
¿no? Y que existe precisamente algo que se llama el plato del buen comer, donde nos divide y nos dice qué alimentos son buenos y en qué proporciones podríamos consumirlos. Entonces, esas categorías, como tal, solamente se reacomodaron, se reajustaron a lo que él va aprendiendo, ¿sí? A lo que él va descubriendo. De esta forma también cambia la interpretación que tiene cada sujeto con el mundo en el que se encuentra inmerso. ¿Ok? Las teorías cognitivas del aprendizaje dan al estudiante un papel activo en su proceso, permitiéndole experimentar con el contenido y así aprenderlo para incorporarlo en su estructura mental. Eso lo pueden agregar, ¿vale? En ambos casos, los autores retoman los conceptos de andamiaje plantados por Vygotsky y el de la estructura que propuso Piaget para referirse a una organización mental con bases sólidas que permiten al alumno continuar construyendo su conocimiento, haciéndolo cada vez más amplio y complejo. En este caso, el profesor se convierte en un guía que proporciona elementos acordes a las características del estudiante para facilitar el proceso y que el estudiante logre así un aprendizaje significativo, ¿vale? Y se va a volver significativo. Alguna vez alguien decía, porque pues va a ser una actividad que al alumno le va a gustar mucho y va a ser bien difícil y quién sabe qué no. Se vuelve significativo porque para el alumno toma un significado diferente de lo que va aprendiendo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que vimos en esta teoría? ¿Alguna duda? Por el momento no. Ok. Entonces, no voy a ver todo el tema completo de ahorita el que sigue, ¿vale? Nada más vamos a dar un preámbulo que les va a ayudar a trabajar su esquema en caso de que pues todavía les falte o tengan ciertas dudas. Porque, ¿qué nos está faltando ver? Precisamente la teoría de... Ay, déjenme nada más recuerdo. Sí, nos está faltando la última. Se me olvidó. ¿Sí? De Gardner, ¿vale? De Howard Gardner. Entonces, no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver algunas ideas de Howard Gardner, ¿ok? Me voy a ir al paso 4, de todos modos, ya después lo vamos a retomar la siguiente semana. No lo vamos a dejar al aire, solamente lo vamos a dejar ahorita, precisamente para lo que nos necesitamos, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Me voy a ir nada más a esta parte de Howard Gardner. Miren, Howard Gardner, de hecho, tiene postulados muy interesantes, pero nada más les voy a mencionar algo. Actualmente sus postulados están en debate y hay muchas personas que están buscando tirar su teoría, ¿vale? Sin embargo, pues todavía tiene cierta vigencia, no podemos decir que no. Howard Gardner, ¿por qué se volvió pues interesante su teoría? Porque anteriormente existía otro autor, no me acuerdo su nombre, ¿vale? Pero bueno, este autor mencionaba que la inteligencia solamente se podía basar en algo que se llama la memoria. Ya hemos dicho y hemos visto, y también otras materias lo han visto, que la memoria es un proceso cognitivo y es muy importante, ¿vale? Pero también no podemos decir que una persona es inteligente solamente porque tiene buena o mala memoria, ¿ok? Entonces, este otro autor perdón, se me fue su nombre, mencionaba lo siguiente. Él escribió un libro que se llamaba Los 5000 datos que todo americano tendría que conocer, ¿vale? ¿Por qué se llamaba así ese libro? Porque desde su concepción él decía que todo estadounidense tenía que, para ser inteligente, tenía que conocer esos 2000 datos. Y si tú no los conocías, no eras inteligente. Así de sencillo. Y Howard Gardner, pues pasaron como 2 años y publicó un libro. Sí, y este libro se llamaba, ay, no recuerdo el título, perdón, se me van los nombres, sobre todo cuando tengo muchas ideas, pero bueno, el libro de él, pues era como una contestación, ¿sí? Que decía lo siguiente, ¿sí? Precisamente que la inteligencia no se basaba o no se tenía que basar en solo memorizar, ¿sí? E incluso Howard Gardner proponía algunas ideas de qué temas se tendrían que ver para que una persona se considerara inteligente, pero no era nada más de memorizar, era más de comprender. Y decía, bueno, Howard Gardner, para que una persona pues realmente pueda ser inteligente, tendríamos que trabajar o abordar el contenido a través de campos. Un campo puede ser precisamente la historia para que no se repitan patrones malos que vimos y también se analicen las situaciones sociales que hemos vivido a lo largo de la misma.
Y también a lo mejor podríamos considerar que el niño tiene que tener ese acercamiento al arte, entonces se propone que él aprenda con las bodas de Fígaro, que es prácticamente, ¿cómo se llama? Pues sí, acercamiento a la música, al arte, a la música clásica, y así empieza a proponer como varias ideas, ¿no? Que estaban contraponiendo precisamente la otra teoría de solamente es inteligente cuando se memoriza. ¿Ok? Y Howard Gardner propone como tal una teoría que, aparte de ello, que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría de las inteligencias múltiples, ¿qué propone? Que el cerebro tiene algo que se llama plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Básicamente es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a los nuevos cambios, que regularmente también vienen del entorno, ¿ok? Y que nosotros tenemos una inteligencia basada en 8 áreas, ¿vale? Y que no todas las personas tienen las mismas habilidades que todas las demás personas porque pues vienen de contextos diferentes. ¿Ok? Promueve que la inteligencia no puede medirse con el coeficiente intelectual, ya que existen diferentes tipos de inteligencias en los seres humanos, los cuales se desarrollan en diferentes medidas. ¿Ok? Y Howard Gardner propone 8 tipos de inteligencias. ¿Ok? La lingüística, uso del lenguaje oral y escrito, es decir, tengo esta habilidad para poder hablar y escribir, lógico-matemática, solución de problemas aritméticos y también lógicos, visoespacial, solución de rompecabezas, dibujos, construcción de modelos, que incluso pues también de forma personal yo a veces utilizo ese tipo de test para trabajar orientación vocacional con alumnos de bachillerato, ¿sí? ¿Por qué? Porque también de acuerdo a su tipo de inteligencia, pues se le pueden sugerir ciertas carreras, ¿sí? Por ejemplo, también la visual espacial tiene que ver con colores, tiene que ver con estructuras, dimensiones, ¿sí? Entonces se le puede sugerir a personas que estudien arquitectura, ingeniería civil, solamente la civil, ¿sí? También, por ejemplo, diseño gráfico, cosas por el estilo. Después tenemos la musical, ¿sí? No es decir que canten muy bonito, que tengan muy buena voz, no. Es la capacidad de expresiones y de modificación de los sonidos y las canciones, ¿sí? Van a ser buenos escuchando, van a ser también buenos desarrollando letras y componiendo, ¿vale? También la kinestésica, capacidad de utilizar el cuerpo para llevar a cabo actividades, por ejemplo, personas que son deportistas, que trabajan con su cuerpo, como por ejemplo, bailarines, actores, etc., etc., pues tienen ese tipo de inteligencia donde pues, o utilizan su cuerpo. Sí, la naturalista, nada más voy a hacer un hincapié aquí, la naturalista dice aquí comprensión del entorno natural con respecto a animales, sí, pero también ecosistemas. Por ejemplo, puede entrar no solamente la carrera de veterinaria, sino también, por ejemplo, agronomía, forestal, etc., etc. Pero el hincapié que les quería hacer de este tipo de inteligencia es que cuando Howard Gardner propuso su teoría en el 86, ¿sí? Se aprobaron solo 7, ¿vale? Todos los demás decían, bueno, sí hay 7, pero vamos a dejar de lado la inteligencia naturalista porque pues no existe, ¿vale? Entonces, Howard Gardner siguió peleando a través de debates y demás, sí, y prácticamente después de entre 5, 6, 10 años aprox, logró que la inteligencia naturalista se pusiera a la par de todas las demás, ¿vale? Porque al principio no la consideraban así. Después está la interpersonal, ¿sí? Que esa tiene que ver con las relaciones con las demás personas, es decir, la capacidad que tenemos para podernos relacionar con otras personas, ¿sí? Dice aquí comunicación con su entorno social, liderazgo, ¿sí? Por eso nos habla de esa parte, cómo me llevo con las demás personas, cómo funciono, y también está la intrapersonal, capacidad de conocer, identificar y controlar las propiedades, reacciones y sentimientos y emociones, pero que se tienen más de forma personal y que nos van a llevar precisamente a entender cómo es que vamos a estar vislumbrando todas las personas, ¿ok? Entonces, esta teoría, ¿para qué nos sirve? Para darnos cuenta precisamente de cómo es que el cerebro pues, también puede funcionar de formas diferentes, ¿sí? Dice aquí, la teoría propone que las personas poseen en cierto porcentaje las 8 inteligencias, o sea, tienes de todas, pero no tienes el mismo porcentaje, ¿sí? Ni de las mismas o entre ellas, ni con las otras personas. Todas las inteligencias son igualmente importantes, pero en cada persona hay una que destaca. Puede ser una o pueden ser varias, ¿eh? No es malo que nos destaquemos en varias, ni tampoco es malo que nos destaquemos solo en una. Simplemente hay que entender que todos somos diferentes. El que una persona pueda enfrentar efectivamente al mundo depende de que domine habilidades de cada una de las 8 inteligencias. O sea, repito, tenemos de todas, pero no tenemos en la misma proporción, ¿vale? Y también no es malo, simplemente es así.
La teoría va en contra del paradigma educativo tradicional que favorece el desarrollo de las inteligencias lingüística y lógico-matemática, porque regularmente decíamos que una persona inteligente en la escuela era aquella que era capaz de poder exponer, memorizar y que resolvía cualquier problema matemático. Entonces él dice, no, no es solo eso, sino que también podemos encontrar otro tipo de soluciones, pero nuevamente vamos a encontrar el reto cognitivo y conocer las áreas para las que somos buenos. Gardner busca que se conciba la cognición humana en varios procesos independientes que se desarrollen en forma paralela a la par del sujeto. Es decir, que vamos desarrollando pues nuestra capacidad cognitiva a lo largo también de lo que nosotros pues vamos creciendo. Entre más crezcamos, pues más vamos a desarrollar nuestras funciones cognitivas. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Y qué más podemos destacar? Sí, que regularmente pues en la teoría de Howard Gardner se propone como tal un cambio en el paradigma educativo, es decir, la forma en la que se concibe la educación, el estudiante como principal protagonista del aprendizaje, eso va de hecho dentro de su cuadro, ¿sí? Se centra el proceso mental en el que sucede durante el proceso, ¿sí? Entonces aquí nos va a interesar nuevamente el proceso, no el resultado. El profesor se convierte en guía cuyo papel es facilitar el aprendizaje. ¿A través de qué? Pues actividades retadoras y su interés se consolida en el aprendizaje de la estructura mental del estudiante. Es decir, que el alumno pueda aprender la mayor cantidad de información y sobre todo resuelva problemas con lo que sabe y con lo que tiene. Entonces, este sería el último tema que tendría que tener su cuadro. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, ¿cree que nos pueda repetir las teorías que está solicitando para el cuadro? Claro, sí. Se las voy a poner en un momento en plataforma. Son estas, tal cual. Teoría por asociación, donde entraría el conductismo. Teoría por reestructuración, ahí entrarían la gestal, psicogenética, teoría histórico-cultural y teoría como tal. También entraría la teoría cognitiva, donde me tendrán que hablar de Ausubel y Gardner, de los que ahorita vimos. ¿Vale? Gracias. No de qué. De todos modos, ahorita se los pongo en el apartado de noticias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Quien ya no tenga ninguna duda, de hecho voy a dejar de grabar ahorita y voy a ver si me está dejando. En teoría, pues parece que sí.